Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente delante de la presencia del Señor para estudiar su palabra y que siga alineando nuestros corazones. Mi nombre es Isasha y este es el podcast Alineando tu Corazón. El tema de hoy me encanta porque una vez uno sigue, el Señor sigue abriéndote los ojos y los oídos espirituales, te da más certeza y más confianza para seguir su voluntad por el camino correcto. El tema es cómo evitar ser engañados por el enemigo. Y lo más importante, el punto principal, es Mateo 24, del 3 al 5. Y estando él sentado, eso es Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Esto nos toca a nosotros. Esto es de la segunda venida. Y los discípulos estaban curiosos de escuchar todas esas profecías, todas esas palabras de Jesús, que llegó el punto que le preguntaron, porque siempre Jesús le decía, les respondía. Sin embargo, como no era para el tiempo de ellos, estaban en parábolas todavía. Ellos no entendieron. Esto está ahora para nosotros porque este es el momento de entenderlo. Este es el momento de abrir los ojos espirituales para ser guiados hacia esa santa ciudad. Y en base a ese punto, lo más importante que tenemos que entender, que Dios lo dejó aquí todo, una guía. Y vamos a dividir este estudio bíblico en 4. Y el cuarto es el que te va a parar los pelos, es el que te vas a decir, ¿what? Pero sí, escúchalos toditos. La vida es como un juego de esos de mesa, que tú tienes que leer las instrucciones para pelear y ganar. Si tú no lees las instrucciones y empiezas a hacerlo a lo loco, no vas a llegar a la solución. Pues con eso en mente vamos a ir al primer punto. ¿Cómo opera el enemigo? Pues Juan 8:44 dice que él es homicida desde el principio y que él lo que habla es mentira. Así que vamos para el Génesis, a ver qué fue lo que pasó ahí, que tú y yo lo conocemos bien. Pero repasar la palabra, la fe viene por el oír y cada vez que lo oímos aumenta nuestra fe. Génesis 3, el título de ese capítulo es Desobediencia del hombre. El mandato que Dios le dio a Adán y a Eva está en Génesis 2:16. Realmente, el mandato se lo dio a Adán. Adán fue el que recibió la palabra y él era el que tenía que decírselo a Eva y que ambos cumplieran con esa obediencia. Y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí vino la mentira de Satanás. Porque cuando él se le aparece a Eva, tú sabes que él le hizo una pregunta bien capciosa, pero la mentira realmente está en Génesis 3:4, porque ella le respondió, ella le dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todo, excepto del árbol que está en el medio, porque si no vamos a morir, y por ahí vino la mentira. Él le contestó en Génesis 3:4, no moriréis. Y al escuchar Eva eso, le empezó a crear dudas. Empezó a dudar de lo que había recibido y de lo que estaba escuchando. Y asimismo, el enemigo nos puede ir manejando y manipulando. Porque él utilizó la misma palabra. Él utilizó la palabra de Dios en contra, mintiendo. Y asimismo, puede pasarte a ti y me puede pasar a mí. Yo no estoy exenta, por eso estamos estudiando la Biblia, porque no podemos dejarnos vencer. Estamos en una guerra espiritual, necesitamos conocer todas las jugadas y todas las tácticas. Y una de las formas que puede ir poco a poco es con la complacencia. En este entonces, es como que no necesitas hacerlo. Dios te ama, su misericordia es infinita. Puedes hacerlo.
O no necesitas leer la Biblia, espera el domingo a que te la expliquen. La complacencia, el tirarte para atrás, el que yo no tengo que esforzarme, porque ya yo soy salvo, porque ya yo creo en Jesús. Toda esa complacencia te lleva a ir muriendo espiritualmente poco a poco. Y eso fue lo que Eva no entendió, de que la muerte no era física, era espiritual. Inclusive, esa serpiente fue directo a los elegidos de Dios. Y ese es el otro punto que vamos a discutir. ¿A quién realmente ataca? ¿Dónde está el enemigo regando su semilla? Que ya vimos que la semilla de él es mentira. Pues vamos a Mateo 13, del 24 al 30, habla de la parábola del trigo y la cizaña. Yo te la voy a resumir, pero tú la puedes leer. Mateo 13, 24 al 30. Él explica que está el campo. ¿Quién tiene un campo? Dios tiene un campo seleccionado y empieza a regar la semilla. Cuando él habla de la semilla, en Lucas 8:11, se refiere que es la palabra de Dios. Es una comparación para que tú y yo entendamos ese campo y cómo es que funciona. Cuando la semilla cae en la tierra, se supone que crezca un árbol, que dé fruto. Pero cuando los ángeles se dieron cuenta, estaba creciendo trigo y estaba creciendo cizaña. Y van donde Dios y le dicen, Señor, ¿tú no sembraste trigo? Sí, pero por la noche vino el malvado, el enemigo, y sembró cizaña. Y ambos empezaron a crecer. Y él le dijo, cortamos. Y le dijo, no, déjalo que crezcan juntos, porque va a llegar un tiempo que va a ser el de cosecha. Y ahí el Señor se va a dar cuenta quién es el trigo y quién es la cizaña. Imagínate, eso mismo que nos está explicando físicamente con un trigo y una cizaña, eso mismo ocurrió en la primera venida con la primera cosecha que hubo. ¿La reconoces? Porque todo está escrito en la Biblia. Y en la segunda venida también se lee una cosecha. Está en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, está escrito. Por eso es tan importante enamorarnos de Dios, demostrarle nuestro amor leyendo la palabra. Y siempre antes de leer, pídele dirección y usa mucho el versículo Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y adicionar a esos versículos que hemos hablado, esa parábola de Mateo, que estamos viendo que hay un campo. Pues el campo de Dios en la primera venida, ¿cuál era? Era el pueblo de Israel, que fue su pueblo seleccionado, donde él siempre daba la palabra, era ahí, en ese campo. Sin embargo, siempre la cizaña estaba creciendo. Pero llegó el momento de cosechar. Y estos versículos y esta parábola nos conecta a otras promesas de Dios, otros versículos. Y nos lleva al punto 3. ¿Quiénes fueron engañados en la primera venida? Pues vamos a Mateo 8:12. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira qué interesante. No leamos esto por leerlo a lo loco. Dice los hijos del reino. Ya hablamos que el campo era en ese entonces el pueblo de Israel. O sea que aquí en Mateo 8:12 está diciendo que va a haber unos hijos del reino, gente de ese pueblo, Israel, que van a ser echados afuera, donde está ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué es el crujir de dientes? Tú sabes que yo no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor las mujeres nos vamos a identificar, los hombres no tanto, pero vamos a ver. Cuando tú vas a una tienda de estas que venden ropa más económica, que nos gusta con M y también con B, para no decir los nombres de las tiendas, y viste un traje que te gustó, pero no lo compraste, te fuiste y sigues en tu casa, ay bendito, ese traje me gusta, yo sé que lo voy a usar, y vuelves al otro día y no está el traje y tú empiezas, ay, ¿por qué no lo compré? ¿Por qué no aproveché? Ese lamento,
ese como que lo hubiese hecho, como que ese remordimiento de no tomar la acción. Pues mira, eso mismo se refiere cuando las personas que no obedezcan a Dios y los tire al lago de fuego van a sufrir ese crujir de dientes, como que yo recibí la palabra y no la escuché. Yo no quise creer, yo no me humillé, me quedé altanero, me quedé orgulloso, me quedé prepotente. Ese crujir de que yo tuve la oportunidad de escucharlo y no tomé la decisión. Eso es bien para pelos, como digo yo, cuando yo recibí esa revelación, ¿verdad? Esa percepción de entenderlo es como que, wow, hay que ponernos las pilas. Entonces, el otro versículo del punto 3 de quienes fueron engañados en la primera venida, quiénes fueron esos hijos del reino que fueron echados fuera, pues está en Mateo 7, del 22 al 23. Lo voy a leer aquí. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras de Jesús. Mira qué curioso cómo hay personas cristianas en el campo de Dios, donde se está cosechando la semilla, haciendo milagros, echando fuera demonios y ¿qué es lo otro? Y profetizando en el nombre de Dios. Y sin embargo, no son reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Piensa, ¿por qué una persona que está reprendiendo demonios, una persona que está profetizando, dando visiones del futuro de la gente, profetizando, y por qué están haciendo milagros en nombre de Dios y Dios no los reconoce como su hijo? Esto hay que preguntarlo, esto es bien importante porque estamos viviendo la segunda venida ¿verdad? Estamos en Apocalipsis. Pues mírate qué curioso cómo nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales y no creer en todo lo que veamos y todo lo que escuchemos. Y es bien difícil, yo sé que ustedes me van a decir, ¿qué, Isacha? ¿Cómo es posible esto? Pues mira, él dice que no los reconoce. Porque en la primera venida tenemos un ejemplo vivo. Jesús trajo las palabras de vida eterna. Él trajo el cumplimiento y lo dijo, lo expresó con su boca. Sin embargo, hubo unas personas en específico que no quisieron creer. Se quedaron con la semilla de Satanás, de las mentiras que fue creando. Esa cizaña fue creciendo durante varios años. Esto no fue de un día para otro. Y cuando vino la cosecha, ahí se dio a relucir quién era el trigo y quién era la cizaña. El trigo se dejó transformar, dejó su vieja carne y renació de nuevo con la semilla y dio fruto, que fueron los discípulos, porque una vez ellos entendieron, salieron corriendo a evangelizar y a hacer la palabra que Jesús les había pedido. Y ellos sí dieron fruto. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios en la primera y la segunda venida? Pues reconocer a Jesús y seguirlo. Porque en Apocalipsis también, está en Apocalipsis 14:4, dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que van. Así que también hay una segunda cosecha. También hay personas que no van a ver a Jesús y hay personas que sí lo van a seguir. Y Sasha, todo esto está interesante. Todo esto es la verdad. Conecta, la palabra me está abriendo los ojos, pero ¿cómo yo puedo reconocer? Porque me está dando temor del bueno, de creer en Dios, de seguirlo y de ganar esa entrada a la vida eterna. Pues para reconocer la verdad está también en Mateo 7:15, dice, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque
por sus frutos conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mira qué importante es conocer la Biblia, porque tú y yo tenemos que reconocer los frutos que estamos viendo en esos árboles que están en las iglesias. Tenemos que ver cómo yo puedo reconocerlo. Primero, siempre orando al Señor y pidiéndole sabiduría y discernimiento. Pero una vez yo reciba la revelación, yo tengo que tomar la decisión correcta. No puedo ser como, los fariseos y los saduceos de esa época. Ellos escucharon y no quisieron creer. Ellos se quedaron con ese afán de que yo soy el líder, me tienen que escuchar a mí. Y yo estoy perdiendo el dinero del diezmo, yo estoy perdiendo gente, followers, likes. No. Cuando Jesús empieza a cosechar, cuando Jesús, tú recibas esa palabra de verdad, tú tienes que sentir un fuego por dentro. El Espíritu te guía hacia la verdad y cuando tú escuchas las palabras de verdad, tú sientes un deseo intenso por seguirlo escuchando, por seguir aprendiendo ahora mismo. Si estás recibiendo revelaciones como que, wow, me gusta, quiero aprender más. ¿Ves? Esa hambre te va a llevar al lugar correcto. Porque esto es bíblico. No podemos tapar el sol con la mano. Al contrario, como les dije, esto es un juego de mesa. Y si queremos ganar, tenemos que conocer cómo pelear y cómo vencer. Y la palabra es la espada. Así que el otro versículo que nos va a ayudar a reconocer la verdad está también ahí en Mateo 7:21. Dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. El enemigo está en el campo de Dios. El enemigo está metido entre los cristianos, porque ahí es que va a confundir, porque ahí es que va a hacer que muchos caigan y vayan al fuego. Pero tú y yo no lo vamos a permitir. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad en esa primera venida? Tienes que aprender a reconocerlo. ¿Cómo fue que Dios trabajó en la primera venida? Jesús empezó a dar su palabra. Y como yo les dije la otra vez con el muñequito de mi hijo, del peluche de Jesús, no todo el mundo quiso seguirlo porque no entendían las parábolas, esa comparación de que cómeme a mí, yo soy el pan, yo soy el vino. Eso causó mucha confrontación. Pero eso fue a propósito, porque la oveja escucha a su pastor y lo sigue. Entonces, el que no es oveja y es cabra, no lo va a seguir, como hicieron los fariseos y los saduceos. Ellos escucharon y no quisieron creer. Por sus frutos se van a conocer. Los fariseos pagaron para gente que mintiera. Por sus frutos lo vas a conocer. Empezaron a engañar y a decir cuánta cosa querían. Hacían preguntas a Jesús para que cayera y sin embargo nunca lograron que cayera porque Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes. Así que por sus frutos lo vas a conocer. No podemos dormirnos en las pajas, por eso es que el Señor dice que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, porque el enemigo está como león rugiente, devorándose a todo el mundo y sobre todo en el campo de Dios. Es que está trabajando él fuertemente, porque le queda poco tiempo. Su tiempo está contado y él lo conoce. Así que tú y yo conocemos el tiempo de nosotros. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar en fe. Tenemos que seguir perseverando en la palabra, en que la palabra me guíe a esa santa ciudad, que me guíe a obedecer a Dios, que me guíe, mira, a ser uno. No de los que está tocando afuera, diciendo, ábreme, Señor, ábreme. No, que ya yo estoy dentro, porque yo obedecí, porque yo me limpié las vestiduras con el testimonio de Jesucristo y la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis. Así que yo los bendigo grandemente porque
Este deseo de escuchar la palabra y de seguir aprendiendo viene de las ovejas. Así que sigamos perseverando en fe, sigamos conectados a la palabra y te doy gracias por escucharlo, por todos los comentarios que me hacen, me escriben en privado y también por los likes. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día con la presencia del Señor. Amadísimo Padre Eterno, te doy gracias por esta palabra recibida que ha sido de una bendición inmensa, Señor. Gracias por abrirnos los ojos espirituales, por seguir guiándonos, Padre, y limpiar nuestras vestiduras. Señor, sigue ayudándonos. Danos sabiduría y discernimiento, Señor, para discernir en lo que está bien y en lo que está mal. No quedarnos cómodos, Señor, no quedarnos en el lugar que a lo mejor hemos crecido toda la vida. Señor Jesús, que te podamos seguir a ti, que podamos vencer a todas las artimañas del enemigo, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, Padre. Sigue guiándonos, Señor Jesús. Queremos vivir esa vida eterna contigo, Padre. Queremos seguir perseverando en fe. Y en momentos que caigamos o que tengamos dudas, Señor, que seas tú revelándonos la verdad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados contigo. Todo ataque del enemigo queda fuera, Señor. Tú nos cubres con tu Santo Espíritu. Nos cubre a nosotros y a nuestra familia para juntos llegar a esa santa ciudad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dale like, recuerda. Dios te bendiga. Te veo en la próxima. Bye.